Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Este es mi primer vídeo. La verdad que me hace un montón de ilusión subir mi primer vídeo a YouTube. Este canal de YouTube sirve como acompañamiento de mi cuenta de Instagram, donde también subo mucho contenido, para que puedas ayudar a tu hijo a mejorar en física y química, ¿vale? El motivo de este primer vídeo es explicar, hablaros sobre por qué la gente, sobre por qué tu hijo o tu hija probablemente no le guste, odie o no disfrute en general física y química, ¿vale? Física y química, en mi opinión, siendo yo profesor de física y química, claro, ¿qué voy a opinar? Es una asignatura maravillosa. Es una asignatura donde te enseñan a entender el universo, donde te enseñan a descifrar cómo funcionan todos los mecanismos que hacen que el mundo sea como sea, ¿vale? Entonces, a priori, debería ser una asignatura que motive, debería ser una asignatura que apasione al alumnado, porque está viviéndola constantemente. Somos química, somos física, el universo se describe como física y química y matemáticas, ¿vale? ¿Y por qué, sin embargo, no conseguimos que tu hijo o tu hija adore física y química, o al menos que no la sufra? Vale, principalmente, ¿vale? Como motivo general sería que tu hijo o tu hija no sabe estudiar física y química, ¿vale? Esto lo cuento no porque sí, lo cuento porque mi experiencia como profesor en un instituto público, mi anterior experiencia como profesor en academias, dando clases particulares, en el proyecto que tengo ahora, que luego hablaré de él, veo muchísima gente que no disfruta física y química, ¿vale? Y el motivo es que no saben estudiarla. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que les han enseñado a estudiar física y química por pura memorización, ¿vale? El sistema educativo en general trabaja mucho más la memorización que el comprender, ¿de acuerdo? Eso siempre ha sido un error en cuanto a asignaturas como física y química. Pero hoy en día, en el mundo de la tecnología, de Internet y de la inteligencia artificial, trabajar desde la memorización es algo absurdo, ¿vale? La memorización es una herramienta que no debemos desdeñar, ¿de acuerdo? Pero no puede ser nuestra única herramienta, sobre todo cuando afrontamos algo memorizando que no se puede memorizar. Es ahí bien donde viene la frustración, donde viene que tu hijo o tu hija odie física y química, ¿vale? Entonces, el primer motivo sería que no sabe estudiarlo. Y ahora vamos a ver motivos, vamos a desgranar esta causa, ¿vale? Y luego vamos a ponerle cura. Vamos a ver cómo se puede resolver que tu hijo o tu hija no sepa estudiar física y química, ¿vale? El primer motivo por el que tu hijo no sabe estudiar física y química es la memorización, ya lo he comentado. El segundo sería que le enseñas sin contexto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que simplemente el sistema educativo tiene muchas trabas, tiene mucho contenido que dar en muy poco tiempo, no se avanza al ritmo que debería, o cuando se avanza al ritmo que debería es dejando atrás alumnos que podrían avanzar maravillosamente y no lo hacen. Eso hace que hay muchas clases que simplemente se imparte conocimiento sin explicar, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que tú puedes enseñar el movimiento, ¿vale? La física que hay detrás del movimiento de muchas maneras distintas, pero muchas veces se enseña mecánicamente, sin hacerle entender. Simplemente ahora toca aprender esto y punto. Eso es un error, ¿vale? Siguiente, como consecuencia de eso se mata la curiosidad del alumno, ¿vale? Eso evidentemente no ayuda nada a que tu hijo o tu hija ame no, pero al menos que disfrute física y química o que no la sufra, ¿de acuerdo? Los alumnos están muy frustrados. Si tú vas a aprender una asignatura, la afrontas desde la memorización, te dan clases donde el contenido simplemente es, oye, ahora toca esto y punto, y no vamos a explicar por qué, y encima el sistema educativo avanza unos ritmos muy ilógicos, pues lo lógico es que nazca la frustración, ¿vale? El sistema educativo cada vez se demuestra más que bloquea al alumno, que lo presiona. ¿A qué me refiero? Vamos ahora con otro de los motivos por los que tu hijo o tu hija odia física y química. Tu hijo o tu hija probablemente esté en clases de 15, 20, 25 o incluso 30 alumnos, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que su profesor o profesora le dedique algo de tiempo a nivel individual? Prácticamente nulo, ¿vale? La realidad, os cuento mi realidad como profesor en un instituto. Entre que pasamos lista, hacemos callar al alumno, nos ponemos al día de lo que habíamos dado la clase antes y imparto un poco de conocimiento, se me va la hora. La realidad es que en todas las acciones que os he dicho no ha habido nada de interacción individual con tu hijo o con tu hija. Así que el profesor no tiene ni una sola pista del punto en el que está tu hijo o tu hija, ¿vale? Tenemos muy pocas herramientas, al menos cuando trabajamos desde el sistema educativo, ¿vale? Hay alumnos que pueden funcionar de esa manera, pero hay otros muchos que no. Sobre todo, hay otros muchos que no, que podrían funcionar muy bien, ¿vale?
Por eso sí estoy tan frustrado con el sistema educativo. La escuela pública, que nadie lo piense mal. Yo adoro que exista la escuela pública. Ojalá siempre, durante todo lo que quede de humanidad, tengamos siempre escuela pública para todo el mundo, ¿vale? Es fundamental. Pero la realidad es que el sistema educativo falla en muchas cosas y tendremos que ofrecer algo mejor a nuestros hijos, a los adolescentes de la sociedad. Vale, entonces, tu hijo o tu hija podría aprender mucho más física y química si alguien se dedicara a escuchar, a averiguar el punto en el que está tu hijo o tu hija, ¿vale? Si además de conseguir que en vez de memorizar una asignatura con física y química, la aprendiera desde la comprensión, si además de eso consiguiéramos averiguar el punto en el que está y empezáramos a trabajar desde ahí, tu hijo o tu hija sentiría que avanza. Y eso es otra cosa fundamental. Tu hijo o tu hija tiene que sentir que avanza en algo. Es muy frustrante, tanto para un adulto como para un adolescente. Pero para un adolescente muchísimo más sentir que no avanzas en algo. Imagínate que vas 3 horas a la semana a física y química y sientes que no avanzas. Y es más, sientes que el listo de la clase o la lista de la clase avanza y tú no. El sentimiento de culpa es enorme. Y entonces, a eso le sumamos que no son capaces de expresar esos sentimientos. Ojalá fuesen, pero la realidad es que simplemente te dicen, no me gusta el instituto, no siento que no estoy aprovechando la asignatura, no estoy avanzando, siento que la odio, ¿vale? Y es lógico, es normal, ¿vale? No es un mecanismo, o sea, el mecanismo de odio es un mecanismo de defensa al sentir que eres incapaz de avanzar en algo, ¿vale? Entonces, vamos ahora ya, una vez que hemos hablado de que se trabaja desde la memorización, que no se enseña la asignatura en los tiempos adecuados, que no se explica desde el contexto real, sino simplemente se imparte un conocimiento y punto. Y desde que no existe la individualización, vamos a ponerle soluciones a esto. ¿Qué podrías hacer para ayudar a tu hijo o a tu hija? Vale. La realidad es que si no eres profesor, va a ser un poco complicado, pero podemos mejorar algunos puntos clave. Por ejemplo, podemos trabajar, podemos averiguar, ¿vale? Perdón, este es mi primer vídeo, me voy a trabar mucho y no estoy diciendo todo con la fluidez que me gustaría, pero espero que tengáis paciencia y os esté gustando el vídeo. Podemos trabajar a averiguar el punto en el que está tu hijo, ¿vale? Podemos dividir el tema en los puntos clave y averiguar en qué punto está de cada uno de ellos. Pongo un ejemplo muy concreto para que se me entienda mejor. El estudio del movimiento, la cinemática, ¿vale? Cinemática en cuarto de la ESO, ¿vale? Es probable que si simplemente coges el libro de tu hijo, veas la cinemática de cuarto de la ESO. Ahí tiene que saber esto, esto, esto y esto, ¿vale? Vamos a averiguar este contexto en concreto, yo qué sé, cinemática bidimensional. Vamos a ver, ¿tu hijo es capaz de entender que un objeto se puede mover en el eje Y y en el eje X a la vez, ¿de acuerdo? ¿Puede representarlo en un dibujo? ¿Eso lo sabría entender? ¿Puede entender que en el eje X hay un tipo de movimiento y en el eje Y hay otro? Vamos averiguando en ese punto en concreto, de ese tema en específico, el punto en el que está tu hijo. Y trabajamos desde ahí. Es probable que tu hijo necesite volver a un conocimiento de temas de cursos anteriores y no es algo malo per se. Lo que es malo es que tu hijo intente avanzar sin haber fortalecido las bases. Eso es donde se va a perder el tiempo y donde van a hacer la frustración, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí simplemente con esta idea de resumir un tema en puntos y averiguar en ese punto en concreto el lugar en el que está tu hijo, el nivel de conocimiento en el que está, estamos trabajando. La individualización, porque estamos hablando con tu hijo, estamos averiguando concretamente lo que tu hijo necesita. Estamos trabajando la comprensión, no la memorización, porque estamos dividiendo el contenido a algo tan concreto que podemos decir, ¿esto lo entiendes? No lo memorices, entiéndelo. El movimiento, cómo funciona. Hazme un dibujo. Vale, si yo hablo de un arquero que lanza una flecha, ¿qué tipo de movimiento hay? O sea, ahora otro punto. Estamos dando contexto real, fundamental. No solo estás hablando de cómo es el movimiento. Vale, si yo lanzo una pelota desde un edificio, o sea, estás poniendo ejemplos que luego son los problemas. Los problemas no son más que ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, con este simple ejercicio podemos trabajar individualización, comprensión, contextualización, ¿de acuerdo? Pero es importante tener un conocimiento de cómo funcionan los temas de física y química. Soy Pablo Luque, además de ser profesor en un instituto, tengo un proyecto donde tengo profesores y muchos alumnos que trabajan para mejorar en física y química. Tengo un proyecto que se llama Ciencia Cercana, es una especie de academia online. Si te interesa
saber cómo podemos mejorar el nivel de tu hijo en física y química, trabajar la individualización, el contexto, la comprensión de los temas, escríbeme en mi cuenta de Instagram, @física y química, FIQ con Pablo, mejor dicho. Estará en la descripción del vídeo, si sé averiguar cómo se pone, porque nunca he subido un vídeo de YouTube. Y espero que me puedas, si me mandas un mensaje ahí con la palabra hijo, hablamos del contexto en el que está tu hijo o tu hija y empezamos a trabajar desde ahí para dar las soluciones que tu hijo o tu hija necesita. Espero que os haya gustado. Un saludo, familia.